Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, estén en sus casas, en sus trabajos, haciendo ejercicios, haciendo lo que sea, espero estén en excelentes condiciones. El día de hoy nos encontramos aquí una semana más para hablar de una persona, una celebridad, un ícono mexicano, un ícono LGBT del cine, de la actuación, del doblaje, una persona que pasó de ser un actor promesa en Televisa a hacer cabaret, a interpretar la mismísima voz de Edna Moda. El día de hoy hablaremos de Darío de Pie. Hay actores que buscan toda su vida la fama. Hay otros que la fama llega a ellos. Pero Darío Tepié es alguien muy especial. Es alguien que pasó de ser una promesa en Televisa, a actuar en el cabaret LGBT, en el cabaret humorístico, a la improvisación, a interpretar a nada más y nada menos que la mismísima Edna Moda de Los Increíbles. Darío Tepié es un actor que nació el día 19 de febrero de 1962 en Guadalajara, Jalisco, con su nombre de pila, Darío José Pie Arnaiz. Aunque nació en tierras tapatías, en la tierra de la torta ahogada, Darío Tepié se educó y se moldeó en la Ciudad de México, donde por aquellas épocas se encontraba mucho el arte y la evolución de choques vibrantes, de etnias, de estilos. Entonces, Darío Tepié desde su infancia comenzó a tener como este tipo de escuela, la cual le enseñó a estar siempre en constante cambio. Darío Tepié en sus entrevistas siempre cuenta de forma humorística que él se crió desde la actuación unicelular y literalmente su primera actuación en teatro fue en una obra infantil donde era una Fue tu célula. trayecto de formación actoral. ¿En qué escuelas estudiaste, Darío, y por qué estudiaste en esas escuelas? Fíjate que mi hermana estaba en la Boca 2 y entró al taller de teatro y yo me colé, yo estaba en la secundaria. Yo nunca entré al Politécnico ni a la vocacional, pero disfruté de los beneficios de tener un maestro de teatro durante esa etapa. Y justamente de ahí brinqué a trabajar ya que me pagaran un sueldo como actor. Estaba yo estudiando periodismo, entonces y una amiga me recomendó. Quería ser periodista. O tal vez estudiar relaciones internacionales, estaba en un tronco común. Y entonces una de estas compañeras de secundaria y preparatoria, que ya estaba como profesional, un poquito mayor que yo, me recomendó y empecé a trabajar antes que estudiar formalmente. Trabajé un par de años entre esa obrita infantil en la que yo hacía un microbio y entonces siempre digo que empecé desde la escala unicelular en esto, empecé de virus y llegué a roña, así que bueno, creo que hay congruencia en el camino, ¿no? Entonces, Buscando profesionalizarse, estudió en el Foro EON bajo la dirección del legendario Sergio Bustamante. Fue ahí donde cruzó caminos con mentes brillantes e igual de rebeldes como Regina Orozco y Astraí Tajat. Más tarde, pulió su técnica en el Centro de Educación Artística CEA en Televisa y tomó talleres clave con la maestra de cabaret político Jesusa Rodríguez. El terreno ya estaba listo. Darío Tepié le gustaba mucho la improvisación, actuar y hacer las cosas bien, hasta ese momento. A finales de los 80s, durante los 90s, Darío Tepié, su enseñanza en el CEA, una reclutadora de personajes, lo arrastró a la pantalla chica, haciendo su primera aparición en una novela, la cual... en interacción. Yo no creo que yo haya venido a ser actor. Yo creo que vine a aprender a amar y a perdonar cosas de vidas pasadas, básicamente. Y tuve que, no sé, de alguna manera tener un tipo de talento para poder participar, porque si no, no cuaja la situación. No conoces a la gente con la que tu vida va a dar giros inesperados y ese es el gran aprendizaje. Claro. Para mí el compromiso de la actuación es como el instante mismo de estar frente a la cámara o frente al público. Y yo no soy actor ni de antes ni de después. O sea, ¿sabes? Hay gente que es actor todo el día y yo no. Yo soy yo el resto del día. Muchos me califican de frívolo por esto. Aún así lo hago con mucha entrega en el momento en el que hay que hacerlo, ni antes ni después. No creo en el actor que se queda pegado en el personaje, aunque me he propiciado algunas experiencias así. En alguna fiesta llegué disfrazado de la doña
Y toda la noche estuve fregando con el personaje, pero porque yo quería, no porque estuviera loco. Durante años, Darío Tepié fue rostro de grandes producciones de telenovelas en Televisa, como lo son Balada por Amor, Ángeles sin Paraíso y Marea Brava. Al mismo tiempo que el cine tocaba ya su puerta. Participó en películas aclamadas por la crítica como Principio y Fin de Arturo Ripstein o la entrañable Santitos. O como él lo dice, la película que más detestó hacer, La caja con cápsula. La papa con Peligrosa, controvertida y loquísima película de Gloria Trevi. Para toda la familia, una papa sin cápsula. Caja con cápsula. La papa con cápsula, película de Gloria Trevi. Esta película la aborreció demasiado actuar porque para empezar él no quería actuar en ella. Lo hizo por un favor que le hizo una amiga. Este favor le costó muy caro porque una vez que le dieron el guión y le dijeron qué personaje tenía que hacer, lo aborreció desde un principio. Las jornadas de trabajo eran pesadas y además la misma Gloria Trevi, él mismo dice que era una persona muy irritable, muy grosera, que no respondía y que todos los directores, en especial Chucho Andrade, cuando ella se equivocaba le echaba la culpa a los demás del elenco, nunca asumiendo la culpa de la misma Gloria Trevi. Esta experiencia la relata Darío Tepié como una experiencia horrible, de las peores que ha tenido en la actuación. Y si su rostro o su voz se te hace muy reconocible, es porque en 2004 interpretó a Edna Moda de Los Increíbles para Pixar. Este papel... Muy bien, muchas gracias, muy contento por estrenar esta segunda entrega de Los Increíbles. ¿Cómo llega Edna Moda a tu vida, nene? ¿Cómo es que te contactan para la primera película de Los Increíbles? Fue Ricardo Tejedo quien me buscó directamente, me pidió que grabáramos una prueba con la voz de La Roña y decidieran quién se quedaba, ¿no? Y me tocó a mí. Para Así fue. Este Así de papel sencillo. se lo dieron a él debido a que él tiene un personaje muy especial que seguramente la gente que me está viendo que tiene entre 25 y 40 años van a conocer perfectamente. Estoy hablando de La Roña. La autoestima, digamos, o la autosobreestima. Creo que es lo más importante. Mira, no se aprende fácil, ¿eh? Uno puede tener la apariencia que tú quieras, pero de repente todos somos personas. Todos tenemos en algún momento algo que nos impacta y que puede dañar justamente este tema, este territorio, que además es íntimo. Muchas veces ni se nota. Hay gente que es profundamente extrovertida, payasos, la fiesta, y que en el fondo son gente muy tímida. Eso lo tendríamos que analizar caso por caso. Pero en mi caso, mi mayor virtud, una cosa natural, es la dignidad, el respeto a mi voluntad, a los límites que te da el progreso, desde luego, porque si eres un niño, pues, ¿qué vas a saber? Confías en tus padres, ¿no? O en su autoridad, o en el miedo, o en lo que sea, te repliegas. Pero luego conoces un poco el rancho y entonces ya sabes qué güeyes sí, qué güeyes no. Y entonces empiezas a entender quién eres tú. Creo que es mi principal virtud. Tal vez hasta mi principal defecto. De La Roña. La Roña es un personaje inspirado en María Félix, la grandísima Doña. Este personaje surgió después de que Darío Tepié en los 90 trabajaba mucho en los cabaret, por lo que en los cabaret es muy común que hagan como cosas que están pasando en la actualidad, sátiras, parodias, etc. A finales de los 90, a mediados finales de los 90, se hizo la famosa entrevista de la última tocada de María Félix con Verónica Castro. Bienvenidos Esa entrevista. a una noche diferente, una noche espectacular. La bella Verónica Castro nos trae como invitada especial a la doña María Bonita, María Félix, que nos cuenta todo, una confesión sin límite. Descubra los grandes secretos de la diva del cine mexicano y pase una noche como ninguna en La Tocada Especial. Verónica Castro. Esa entrevista, pues claro, causó mucho revuelo porque fue una entrevista muy larga, una entrevista en la cual se revelaron secretos. Después hablaremos de esa entrevista. Pero de esa le dejaron a Darío Tepié, junto con a otra persona que estaba en el cabaret con él, hacer una función inspirado en. Por complexión física, por apariencia, Darío Tepié adoptó el papel de la doña.
En este papel fue un papel simplemente paródico en el que imitó a la doña, investigó su forma de hablar, la simuló, la supo emular y a la gente del cabaret le encantó. Siguió haciendo este personaje por mucho tiempo hasta que en 2002 murió la doña, la verdadera María Félix. Por lo que él optó por hacer de este personaje como una entidad fantasma, adoptando el nombre de la Roña para pues hacer como parodia al nombre de la doña y además transformando su drag. Este drag, él nos platica en una entrevista cómo está diseñado, pero en su maquillaje tiene animales, tiene 2 gallos peleando, tiene ojos por diversas partes de su cara, tiene dedos de muerto, se le ven los dedos de muerto, tiene mucha joyería, tiene las medias rasgadas, por lo mismo, porque es un fantasma. Y al ser un fantasma... ¿Y cómo se te ocurre? Bueno, porque eres un hombre de teatro. Yo creo que es la máxima escuela para un actor. Definitivamente, sí. ¿Cómo se te ocurre hacer a la Roña? ¿Cómo esta imaginación y esta creatividad te llevan a hacerla así, a maquillarla así, a vestirla? Cuéntame todo ese proceso. Lo vas haciendo poco a poco, pero sí fue un toro, porque yo trabajaba en un lugar que se llamaba El Hábito y como regular ya llevaba, creo que ya un par de años ahí. La jefa, Jesús Rodríguez, y Liliana Felipe, su esposa, se fueron a Argentina un mes. Dejaron a otro grupo. Nosotros cerramos temporada, trabajé con Cachirulo, con Divino Viejito, en ese entonces. Hicimos un show para adultos de Cachirulo, tuvo mucho éxito. Cerramos temporada, ya se van de viaje y ya habían entrenado a otro grupo para que estrenara el día fuerte, que era el siguiente viernes. Sí, el siguiente viernes. Estábamos los viernes y los sábados, ya no me acuerdo. Entonces, ese mismo sábado se hace la entrevista entre Verónica y María. Entonces yo no voy a ese estreno, digo, y voy la semana que entra. Pero al día siguiente me habla, fíjate, todo se acomodó. Y entonces me habla la gerente y me dice, lo de ayer fue un fracaso, jitomatazos, no tenemos show para la semana que entra. Y Jesús regresa en un mes. Entonces, vénganse tú, nos convocó a los que estábamos de regulares, La Pajarita, Francis Laboriel, Pilar Bolívar, Juan Carlos Castillo, gente con la que después en el tiempo trabajé mucho. Y inventaron eso, de que la entrevista, como el cabaret se nutre, es periodístico, ¿no? Tiene el polo político, pero también lo actual y tal. Entonces, la entrevista fue un hit de televisivo para la Vero y para María. Entonces hicimos una parodia de eso y decidieron que yo podía ser a María. Yo me pasé muerto del miedo toda la semana que transcurrió. Además nos iban entregando una hoja cada día del libreto, porque Malú Guacuja, que es un genio, pues tampoco fue de escríbetelo, pues no, apréndanselo, ¿no? Ya salió esto, apréndanselo. Y fue un hitazo. Un hitazo. Estrenamos con apuntador, ¿eh? Yo nunca había hecho cabaret con apuntador. Pues no nos lo sabíamos. No. Además, entre que, a ver, ¿y qué me voy a poner? ¿Y de dónde sacas? Por suerte, Jesús tenía una bodega de cosas y de la basura sacamos cosas que se convirtieron en trajes de noche y de lujo. De la basura. De ese costal que tiene, ese ya lo van a tirar. A ver, y hacía un vestido de lentejuelas para la Vero y cosa rarísima que me hicieron un como peplo era de una cosa que habían hecho una ópera y era cartón con diamantina, cosido a una cosa de licra, pero de lejos parecía un Gaultier, te lo juro. Bien Madonna. Lo de arriba, y luego pues ella usó pantalones, pues yo puse unos pantalones bombachos, le hicieron una cosa así, un rebullón dorado, todo así, teníamos costurera y todo así. El día del estreno, a Pilar le cosían el vestido así, porque no tenía así, o sea, todo de bomberazo, y fue un hit. ¿Y del maquillaje, eso ahí? Yo lo resolví para ella y para mí, porque tengo habilidad. Y después se fue haciendo más una cosa de concepto, en donde yo en el maquillaje retrato animalitos y hay una fauna en la cara, los ojos son unos gallos, tienen unos ojos aquí, la nariz es un antílope, la boquita es una mariposa, las cejas son unos delfines, en la mitología del personaje, ¿verdad? Aquí tiene un torito con unos ojitos, le pongo ojitos por todos lados, entonces yo juego con eso, le hago una historia, es un poco como cabaret de bolsillo, digamos.
Y como tantos años lo he hecho, pues siempre sale algo nuevo. A veces me doy cuenta de que, ay, qué tonto, nunca te habías... O sea, te había ocurrido hacerlo de esta manera, el maquillaje, y lo voy cambiando. No termina, y como es efímero, pues no hay cómo guardarlo. Es un fantasma. Y al ser un fantasma no tiene miedo de decir la verdad. Habla sin tapujos de política, de la sociedad, de los altos mandos, hablando incluso de la mitología y siendo como un ser de élite. Todo esto... Te puedo decir que la historia es una mentira completa. ¿Por qué? Los últimos 1000 años son una mentira en la historia. Cuéntanos la verdad de la historia. Pues tenemos tiempo, porque son 1000 años. Muy brevemente, ¿cuáles son las mentiras más importantes de la Si tú historia? te vas a los mapas antiguos que llegan hasta el siglo XVII, todavía el XVIII, hay un gran imperio que abarca todo el norte de América y todo el norte de Eurasia que se llamaba Tartaria. ¿Por qué no nos dicen en los libros de ese gran imperio tártaro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generaban energía libre y limpia, gratuita, que además no nada más alimentaba chimeneas, máquinas, lo que tú quieras, focos para tener la luz, sino además alimentaba al cuerpo. Todavía hay un zoológico en Alemania, en Berlín, en donde están las construcciones que se usan para captar esa energía, y tú vas ahí, todo el mundo está contento, las jirafas no envejecen. Es un ejemplo vivo todavía. Y han sido las guerras y catástrofes creadas las que han destruido todo lo que había en esa arquitectura genial que le llaman el Renacimiento. Nada de Renacimiento, eso ya estaba ahí. Eso no se construyó en el Renacimiento. Eso todo está inventado. Desaparecieron. Las escuelas jesuitas editaron los libros de historia que después se volvieron los textos oficiales en todos lados, y el darwinismo le puso más y Freud la acabó de joder. Casi nos vamos, Roña. ¿Qué nos dices? No Dile sé. algo al auditorio antes de irnos. Pues que miren, que busquen, que se informen, no se dejen engañar. Porque además a lo que quieren es que los lleven a todos ustedes a una gran decepción. Les van a elevar los ánimos por los cielos y luego los van a dejar caer. Si las mujeres quieren ser, de veras, salvaguardar este país y a sus hijos, y los hombres también, tienen que mirar hacia los bancos, hacia quiénes son los dueños del dinero y cómo lo manejan. Lo que es la famosa economía y cómo, sí, el financierismo puede acabar con un país en 5 minutos o levantarlo. Depende de las negociaciones que se tengan entre nuestros líderes y ellos. Y la mayoría, pues, es por corrupción. Así que ahí es donde tienen que estar los ojos. No en si pues, tenemos derecho o no tenemos derecho a abortar o no. Lo que tenemos que es enfocarnos en quién es el verdadero enemigo. Los bancos. Para México. Los bancos centrales. Tu última conclusión para los mexicanos, para este país que tanto amas. Bueno, miren, México le viene un futuro muy terrible por un momento y luego puede ser de luz, pero depende de nosotros, de que entendamos que la tierra es un ser vivo y que así como tenemos brazos, piernas, cerebro, corazón, México es una parte, un órgano de este hermoso planeta que está vivo, consciente, que nos ama, que nos da el cuerpo, que nos da toda la materia. Todo lo que vemos aquí, todo, hasta eso que es virtual, todo lo da la tierra, todo. Y no le damos las gracias cada vez que nos levantamos. Cada vez que nos levantamos al cielo y a la tierra, ¿ah? Comprendiendo que somos una intermediación, somos privilegiados y que, bueno, pues que no se dejen engañar. Todo esto bajo su personaje, sí, pero él también estudiando por fuera metafísica, es un apasionado de la metafísica. En 2002 pues empezó a ser más popular el personaje de La Roña. Entonces le invitaron a hacer el papel de La Roña en su propia sección en el programa Desde Gallola. Este programa LGBT que marcó una infancia y una época muy exacta en la cultura mexicana. Pero este personaje de La Roña pues lo llevó. Al principio Darío Tapia no estaba tan emocionado por hacer este traspaso porque sentía que iba a explotar mucho el personaje y ya no lo iba a disfrutar. Pero lo disfrutó, realmente disfrutó el personaje. Como muchos de los actores de Desgayola saben, no hicieron la gran ganancia, pero sí se dieron a conocer muchísimo más y les dio mucha exposición. Pero Tapia comenzó a hacer La Roña, fue siendo más reconocido poco a poco y siempre ha tenido esta forma de hablar muy marcada. Entonces los productores de Televisa vieron esa forma peculiar de hablar y lo que hicieron para el personaje de Edna Moda, dado que pues la Edna Moda, pues su papel es ser modista y ser muy culta, similar a La Roña, al personaje de Darío Tapia. Después de esto, comenzó a aburrir la televisión y el tener que estar usando guiones, por lo que decidió seguir su faceta en cabaret, hacer sus propios espectáculos, porque a él le fascina la improvisación. Es una de las cosas que tiene, que disfruta mucho hacer. Y como él lo ha dicho, va a dejar de ser actor el día que no le guste. Y el día que no le guste ser actor, ya no va a regresar a hacerlo.
Su filosofía de vida es que va a hacer las cosas que le hacen feliz en su momento. Si el día de mañana quiere ser astronauta, pues va a ser astronauta, ya no va a dedicarse a lo que se dedicaba anteriormente. Entonces, desde ahí, su vida se ha enfocado en hacer teatro, en hacer diversas giras, en enfocarse en el personaje de la Roña mayormente porque se lo piden mucho, pero además también de ser un referente, porque él, además de ser un personaje entrañable como es la Roña y Edna Moda, él tiene una actuación maravillosa, muy elocuente, muy dinámica, tiene una manera de pensar muy lúdica, su manera de hablar atrapa al instante. Podemos ver entrevistas en las que podemos verle hablando y hablando y no se cansa de hablar. Y muchas de las cosas, claro, entre comedia, entre que no, son reales y son verídicas. Lo que dice Darío Tepié es que le gustaría dejar como un despertar en las personas más allá del entretenimiento, que claro, el entretenimiento es muy importante porque te ayuda como a liberar tu mente, abrirla, pero si dentro de ese entretenimiento te puede dejar algún tipo de enseñanza, Darío Tepié lo va a hacer. En la actualidad, a partir de 2020, Darío Tepié comenzó a tener su canal de YouTube. Ahora mismo se dedica a hacer entre entrevistas, a hacer en vivos, a hacer charlas, a hacer conferencias. Pero en realidad es una persona la cual es muy admirable en el sentido que nunca se ha quedado estancada, siempre está haciendo cosas nuevas, está haciendo lo que le hace feliz como humano básicamente, y es una forma muy admirable de trabajar porque si bien fuera por dinero, andaría por la vida haciendo la Roña todos los días, pero no, lo disfruta y afortunadamente le ha dicho en reiteradas ocasiones que va a dejar de hacer la Roña cuando ya no quiera exprimirle más. Entonces sí, Darío Tepié es un gran actor, un gran drag, un gran exponente de la comunidad LGBT en México, quien tiene miles de historias. Y afortunadamente vivimos en una época en la que aún podemos agradecerle por todo el trabajo que ha hecho, por todas las risas que nos ha dado, por todo lo que nos cuenta y nos enseña un poco de su sabiduría. De mi parte ha sido todo. Creo que esta biografía ha sido muy concreta. Darío Tepié es una persona muy especial para mí en lo personal porque como actor es una gran inspiración, como persona una gran admiración. Entonces definitivamente vale la pena que chequen a este actor, que vean sus cortos si no los conocen, que vean sus sketches y les va a gustar. Yo sé que sí. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Una semana más. Es de mi agrado informarles que hace una semana me llegó las estadísticas que somos el podcast número 105 en Apple Podcast de Sociedad y Cultura. Entonces, pues nada, estamos en el lugar 105. No es el número 1, pero ahí vamos poco a poco. Espero tenerles aquí muchos días, semanas, meses, años más. Esperemos que sean años. Y les agradezco mucho por eso. De verdad me hace muy feliz que me vean por tanto tiempo y que además pueda dejarles algún tipo de enseñanza o de cultura o pues aunque sea dejarlos pasar el tiempo. De mi parte ha sido todo. Mi nombre fue Sadkiel Cubeiro y esto fue el podcast en una biopopgrafía más.